El día de hoy tenemos invitada a la doctora América Serrano González, egresada de la Facultad de la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó su especialidad en medicina interna en el Hospital de Especialidades Ignacio García Telles. Realizó infectología en el ¿Es una Hospital de clase o qué? Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y nos va a impartir perlas en el diagnóstico y tratamiento de infecciones del tracto urinario y bacteriuria asintomática. Adelante, doctora. Hola, buenas noches, mucho gusto. No sé si se ve bien la presentación, ¿me escucho bien? Sí, Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Hoy les vamos a platicar, o les voy a platicar más bien, de algunas cosas que creo que es importante que recordemos, porque muchas veces tenemos el conocimiento, pero que a veces al momento de aplicarlo, como que no aterrizamos en algunos términos y algunos conceptos muy importantes. Es como pues ya comentó el doctor, pues hoy vamos a hablar prácticamente de algunas cosas importantes que debemos de tomar en cuenta al momento de diagnosticar y tratar una infección de vías urinarias y algunos otros conceptos que son importantes de recordar. Los objetivos de la plática es básicamente recordar y diferenciar en lo que es una bacteriuria sintomática y una infección de tracto urinario. ¿A qué pacientes debemos de tratar? ¿Qué son las recomendaciones específicas ya establecidas? ¿Qué recomendaciones podemos dar para iniciar un tratamiento empírico en una infección de tracto urinario? Y discutir algunos puntos para desescalar, cambiar el tratamiento y ver cuáles son las terapias disponibles, ¿no? Esto es muy importante y quería como recalcarlo. Siempre que prescribimos un antibiótico, tenemos que estar conscientes de si realmente necesitamos el antibiótico, ¿ok? No toda la fiebre, no todo dato clínico se responde con una infección. Entonces, este es como el primer paso que debemos de tomar en cuenta antes de prescribir un antibiótico. O sea, ¿realmente mi paciente tiene una infección que amerite una prescripción? La segunda es si hemos iniciado el tratamiento y previo a la toma de cultivos, ¿no? La adecuada toma de cultivos y qué terapias de tratamiento debemos de utilizar. No todos los antibióticos cubren a todas las bacterias y no todos los antibióticos son adecuados para todos las tipos de infecciones. El otro paso muy importante y que a veces lo dejamos pasar por alto es ¿cuándo puedo suspender el antibiótico? A veces nos casamos con la regla de los 7 días, de los 14 días, y en ocasiones podemos pensar inicialmente que el paciente tiene una infección y al día 3 o 4 darnos cuenta que ya no es la causa de la fiebre o ya no es la causa de que estábamos asociando a los síntomas del paciente y tomar la decisión de suspender el tratamiento, ¿no? El reducir el espectro con base a los resultados de los cultivos es otro punto que a veces no lo realizamos. A veces sí tomamos el cultivo, hacemos todo el protocolo, pero al momento de revisar el cultivo, pues ya en ocasiones nos tomamos con que vemos al paciente la primera vez, tomamos el cultivo y ya no lo volvemos a ver hasta 14 días o más tiempo, ¿no? Ya no nos da la oportunidad de poder desescalar. Otro punto importante que en forma ambulatoria a lo mejor no lo vemos tanto, pero sí es importante tocar, es tratar de cambiar la terapia intravenosa a la terapia oral, ¿no? Eso es lo más importante. Y lo otro es cuánto tiempo le voy a dar el tratamiento, o sea, si se lo voy a dar por 3 días, por 7 días, por 14 días, y obviamente individualizar a cada paciente. ¿Okay? Bueno, aquí, hablando de la bacteriuria sintomática, por definición, esto va a ser el aislamiento de una bacteria con un número de colonias específico, dependiendo cómo sea el tipo de cultivo que se toma, que no tiene síntomas el paciente. El paciente no se queja de disuria, no tiene urgencia, no tiene ningún dato clínico asociado más que el cultivo que sale con una bacteria, con un patógeno característico de la vía urinaria. Ahora, recordemos que hay diferentes síntomas que pueden asociarse a una infección de vías urinarias y dependiendo de estos podemos sospechar si es una infección de vías urinarias de alta o baja.
Siempre tenemos que preguntar si hay ardor o disuria, la frecuencia, la urgencia, el dolor suprapúbico y tratar de diferenciar si el paciente tiene náusea, dolor en los flancos o si está asociado a un catéter, pensar que el dolor suprapúbico puede ser igual, puede ser por un globo vesical o puede ya ser por una infección de vías urinarias. Y tomar en cuenta que el hecho de que la orina sea de un olor diferente o un mal olor que a veces nos refieren los pacientes, no necesariamente significa que es una indicación de tomarle un urocultivo, ¿no? Este tipo de cuestiones es muy frecuente, es que mi orina se ve turbia o mi orina no se ve clara en la primera orina del día. Eso es normal. Y obviamente pues es orina, ¿no? No va a oler bonito, no va a oler placentero. Entonces, y tiene mucho que ver también en la alimentación del paciente, ¿no? Entonces, esto no es una indicación para tomar urocultivos. Otra cuestión importante y principalmente en los adultos mayores es que el paciente deja de comer, el paciente empieza a tener alteraciones en el estado neurológico y lo primero es la infección de vías urinarias salvadora, ¿no? Le tomamos un urocultivo y sale que tiene, o un ego y sale que sale patológico, ¿no? O lo determinamos como patológico, aunque a veces no es del todo patológico. No es una indicación. O sea, aunque la infección de vías urinarias en un paciente adulto mayor sí se asocia a tener un síntoma de alteraciones del estado de neurológico, no necesariamente esto es un equivalente. Ahora, es muy importante también identificar y darle un valor adecuado a lo que es el ego, ¿no? O el examen general de orina. No todos los datos son sugestivos de infección y no todos los egos patológicos significa que es una infección de vías urinarias. Existen muchísimas otras patologías que nos pueden alterar el examen general de orina, ¿no? Ok. Dentro de las prevalencias, la bacteriuria sintomática pues va a estar presente en una gran cantidad de pacientes, hablando principalmente en mujeres que tengan, en mujeres de asilos, en mujeres de residencias de larga estancia, es donde va a estar más frecuente. Muchas mujeres diabéticas, los pacientes que tienen catéteres por alguna alteración estructural de larga duración también van a tener infecciones frecuentes. Pacientes que tienen alguna patología renal, ya sea que están en hemodiálisis o que hayan tenido diálisis peritoneal. A veces el paciente ya no orina, pero lo poco que orina está súper patológico el uro, ¿no? No necesariamente tiene que ser una infección de vías urinarias. Y dependiendo de nuestra población, pues podemos darle el valor que requiere, ¿no? Ok. No es benéfico dar tratamiento a una bacteriuria sintomática. ¿Por qué? A mujeres no embarazadas que están en la etapa fértil de 18 a 40 años, en mujeres diabéticas, en pacientes que tienen el catéter de larga duración, en mujeres de edad avanzada, en pacientes con trasplante renal, que es muy frecuente, que se le haga el examen general de orina o el urocultivo de manera frecuente como para ver qué es lo que está pasando. Esto no es correcto porque de repente les pedimos el examen general de orina o el urocultivo, no tiene ningún síntoma y nos brinca una bacteria y le empezamos a dar tratamiento, ¿no? Como que nos genera esa inquietud del que tenga una bacteria el urocultivo y empezamos a tratar sin necesidad, ¿no? Y otro frecuente es en las infecciones, en los pacientes que tienen algún tipo de síntomas y van a ser sometidos a una intervención ortopédica, ¿no? Eso es muy frecuente. Es muy frecuente que el paciente tiene fiebre, piden un urocultivo o pidieron el ego. Y no necesariamente es lo adecuado. Si el paciente no tiene síntomas, no tendríamos por qué tomarle un urocultivo o un ego, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente que se asocie al dar un tratamiento a bacteria sintomática? Lo principal son los efectos adversos del medicamento, ¿no? Todo antibiótico, por más leve que sea o más fácil de administrar, tiene un efecto adverso. Y la mayoría de estos pues son gastrointestinales, ¿no? Náusea, vómito y algunos otros pueden tener diferentes efectos adversos. Ahora, ¿qué es lo que más nos preocupa de todo esto? Las resistencias antimicrobianas. Siempre cuando recetemos un antibiótico tenemos que pensar en el futuro de ese paciente. Si es un paciente que ya tiene una bacteriuria o que ya tiene colonización de la vía urinaria, no lo inhibe el hecho de que probablemente más adelante se vaya a tener una infección de vías urinarias. Y para esto
pues necesitamos tener la mayor herramienta de tratamientos. Y si les estamos dando constantemente tratamientos, pues van disminuyendo el arsenal disponible para ellos. Y lo otro es que la utilización de antibióticos de manera constante los vuelve mucho más susceptibles a tener infecciones de tracto urinario subsecuentes. Entonces no es nada más el momento, sí, te voy a tratar la bacteriuria, te quito la bacteriuria, sino es pensar en el siguiente, en el tiempo, en un momento más adelante, ¿no? Para el paciente. Ok. Ahora, esto es muy frecuente, ¿no? Un paciente con delirio o un paciente con adulto mayor con delirio, lo más frecuente es que lo asociemos a una infección de vías urinarias. Se ha visto que, aunque esto es un síntoma, cuando tenemos una infección no es un sinónimo de, y no siempre esto va a generar una sensación de bienestar en el paciente, ¿no? O sea, no va a disminuir su sensación de bienestar. Es decir, vemos que el paciente tiene una infección de vías urinarias, es que dejó de comer, ya no se siente bien, ya no quiere caminar. O sea, no, esto no está asociado a esto. Siempre que el paciente tenga síntomas, ok, está bien, podemos asociar el delirio a esta bacteriuria o a esta infección, o este urocultivo positivo. Si no, no tenemos por qué tomarlo en cuenta y hay que voltear para otro lado y buscar. ¿Cuándo está indicado buscar y tratar una bacteriuria asintomática? Básicamente son estas dos opciones. Estas son las únicas en las cuales nosotros estamos obligados a buscar intencionadamente una bacteriuria y a tratarla, que son las mujeres embarazadas, principalmente en la semana de la 12 a la 16. ¿Por qué? Porque las bacteriurias aquí sí se asocian a un riesgo de parto pretérmino, bajo peso al nacer y el riesgo de que puedan tener una pielonefritis más adelante las pacientes. Y a todos los pacientes que vayan a ser sometidos a un procedimiento urológico en donde vaya a haber ruptura de la mucosa. Si no hay ruptura de la mucosa, no se tiene que tratar y no tenemos que buscarla. El colocar una sonda vesical no es un procedimiento en donde se tenga que romper la mucosa, por lo tanto, no es indicador de dar tratamiento, ¿vale? Ahora, otro punto importante, la candidiuria, ¿no? De repente, no, pues es que me salió cándida en el ego o en el urocultivo. Es muy frecuente, bueno, no es muy frecuente en los pacientes que no son diabéticos, pero en los pacientes diabéticos puede estar hasta en un 30-40% la candiduria presente y no necesariamente tener síntomas. En la población sana se ha visto que en un 10% pueden tener candiduria, ¿ok? Se han hecho estudios en donde se ha tratado de comparar si darles fluconazol a los pacientes mejora. Y lo que se ha visto es que en un estudio comparativo de fluconazol contra placebo, el fluconazol solo logró erradicar a 2/3 de los pacientes que tenían la candiduria. Y de estos, el otro tercio remitió sin ningún problema. O sea, no hubo ningún tratamiento y aún así se les quitó la candiduria. Los que fueron erradicados a las 2 semanas de haber completado el tratamiento con fluconazol, la cándida volvió a crecer en el urocultivo. Y de estos, el 56% tenían catéter. Y los urocultivos, después de que se retiró el catéter, continuaban. Entonces, de todos estos pacientes que se trataron, ninguno tuvo una pielonefritis por cándida, ni una candidemia. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Habitualmente las cándidas tienden a hacer mucho biofilm. Entonces, se suelen asociar a infecciones asociadas a catéter. Entonces, siempre que nos sale una cándida, lo primero que tenemos que hacer es quitar el catéter y volver a tomar el urocultivo. Y si aún así sigue saliendo positivo a cándida, lo que tendremos que hacer aquí es tratarlo si el paciente tiene síntomas. Si el paciente no tiene síntomas, lo dejamos ahí y ya no damos ningún otro tratamiento. Ahora, en cuestión de los uroanálisis y los urocultivos, es importante que siempre que se tome o que se llegue a un diagnóstico de una infección urinarias, tratar de tener estos estudios a la mano y volver a recordar, ¿no? No tenemos que solicitar de manera rutinaria el urocultivo cuando se vaya a hacer un estudio preoperatorio, cuando vayamos a tener un retiro o colocación de una sonda Foley. Cuando ya hayamos dado tratamiento, pedir un urocultivo para que para ver si ya está negativo, no, tampoco es una indicación, porque en ocasiones puede persistir el urocultivo positivo y esto no ser sinónimo de una infección. Ahora,
es importante asegurarnos que se tome una adecuada muestra. Siempre tratar de explicarle al paciente cómo debe tomarse la muestra. El chorro medio, que de preferencia sea la primera orina del día, porque tiene sus indicaciones el que sea esta. Es importante recordar que un uroanálisis o un examen general de orina nos va a dar información muy diferente a la de un urocultivo. El hecho de que tengamos piuria, que son más de 10 leucos por campo en una infección de vías urinarias, en una muestra, perdón, de orina, no necesariamente nos habla de una infección. Nos habla de que hay leucos en la orina y que esta puede ser por diferentes causas. Es importante interpretar, no siempre tenemos a la mano o no siempre nos pueden interpretar el sedimento y no tenemos la manera de cómo saber cuántos leucos por campo hay. Entonces, por eso nos tenemos la histeriasa leucocitaria como un patrón de resultado en el uroanálisis. Y este nos habla de que hay leucos en la orina, no necesariamente de que está infectada. Ahora, los nitritos habitualmente van a estar en las orinas que están más concentradas y es por eso que se prefiere que la orina sea la primera del día, porque conforme van avanzando las muestras en el día, la cantidad de nitritos va a ser en menor proporción detectada. Y recordemos que el hecho de que no tenga nitritos no significa que no pueda tener una infección de vías urinarias, porque no todas las bacterias tienen la capacidad de metabolizar o de procesar los nitratos a nitritos. ¿Ves? Entonces, estos son puntos que tenemos que tomar en cuenta. Y también en el caso del urocultivo, tenemos que siempre saber qué tipo de muestra fue, si fue con catéter o si no fue con catéter. O sea, si fue sondeado el paciente para la muestra o si la muestra fue a chorro medio. ¿Por qué? Porque esto va a depender cuándo lo consideremos positivo. En pacientes que tienen una muestra con catéter, una muestra con más de 1000 unidades formadoras de colonia se puede considerar como positiva. En pacientes que no tengan catéter, la muestra va a ir de 10,000 a 100,000 unidades formadoras de colonia. Y siempre cuando sean menos de 2 patógenos habituales de la vía urinaria, porque podemos tener otros patógenos que a veces pueden ser contaminación o por alguna otra cuestión. ¿Okay? Y cuando estemos pensando que el paciente tiene una infección alta de la vía urinaria, pues se recomienda la toma de hemocultivos, aunque realmente no siempre está disponible y no siempre nos arroja algún resultado, pero está en las guías como tal la recomendación. Bueno, ahora hablando específicamente de la cistitis, en una infección de vías no complicada, estamos hablando que no tiene ningún otro factor estructural que esté complicando o agregándose a la infección y podemos en este momento o ya una vez diagnosticada iniciar un tratamiento empírico. Recordemos que siempre va a ser una opción, la primera opción, una vía oral. Es importante evitar los medicamentos intramusculares o intravenosos como ceftriaxona, que es habitual, solo por la posología. Es una inyección y ya no tiene que tomar nada porque no es lo recomendado. Ahora, las fluorquinolonas no son la primera opción en una infección de vías urinarias no complicadas, lo cual habitualmente es la primera opción de tratamiento que solemos encontrar en pacientes con una infección de vías urinarias, ¿no? Que le dieron ciprofloxacino, le dieron levofloxacino o en el peor escenario moxifloxacino. Entonces, estas no son la primera elección por sus efectos adversos, o sea, son los que más efectos de diarreas y náuseas pueden presentar y por la alta facilidad a que hagan resistencia a estos pacientes. ¿Cuáles son las opciones que tenemos que considerar en una infección de vías urinarias no complicada, baja? Nitrofurantoína, que habitualmente lo vemos o lo menospreciamos para el tratamiento, y otras opciones que por mucho tiempo estuvo en desuso y tal vez por eso es una muy buena opción actualmente para dar tratamiento es el trimethoprim con sulfametoxazol. Se dejó de usar por muchísimo tiempo, es un tratamiento barato que a veces no lo recetamos tanto y por eso actualmente es tan bien tolerado y tan pocas resistencias a este hay.
Otra opción muy buena que tenemos que tener cierto cuidado en el uso, pero es una posología muy fácil de tomar, es la fosfomicina. Tenemos granulados de 3 gramos, que puede ser dosis única o 2 dosis con un intervalo de 48 horas entre una y otra, y con eso es suficiente para dar el tratamiento. Como segunda línea, en este caso ya tendríamos cefalosporinas y siempre vamos a optar por cefalosporinas vía oral. Y en cualquier ITU que tengamos la capacidad o que tengamos disponibilidad de tener un cultivo previo, siempre vamos a tratar de basar nuestra terapia empírica en los estudios previos del paciente. Entonces, si el paciente tiene urocultivos de hace un mes, 6 meses, pues podemos tratar de evaluar cuál es la mejor opción con base en estos. Ahora, el momento 3 y 4 que comentábamos en un inicio es el momento en que podemos cambiar el antibiótico cuando damos un antibiótico vía oral, vía intravenoso a un vía oral, o cuando damos un tratamiento de amplio espectro a uno de espectro menor, y el tiempo que le vamos a dar, ¿no? Es el último eslabón. O sea, si le vamos a dar por 3 días, 4 días, 5 días. Entonces, en general, un paciente con una infección de vías urinarias no complicadas, que no tiene ninguna resistencia y que tuvo una respuesta adecuada a tratamiento, lo podemos dar por 3 días. Algunos los dan por 5 porque genera un poco de escozor dar tan poquito tiempo, pero 3 días para una cistitis es más que suficiente. Y aquí va muy de la mano con qué le iniciamos al paciente. Si le iniciamos por alguna razón, no teníamos otra opción, iniciamos, no sé, levofloxacino, y el paciente tiene un urocultivo que es sensible a trimethoprim, pues tratar de cambiar el tratamiento a trimethoprim de la manera más pronta. Y dar una validez, la mayor validez a la resolución de los síntomas. Si el paciente resuelve síntomas a las 24 horas de haber iniciado el antibiótico, demos 3 días y nada más. Si al tercer día el paciente todavía sigue con síntomas o nos cuesta un poco de trabajo la remisión de los síntomas, entonces podemos prolongar los tratamientos, ¿no? Siempre tratar de individualizar al paciente. Ahora, con las pielonefritis. Las pielonefritis, pues aquí la primera opción que para la cistitis, que era la nitrofuratoína, queda fuera, no la podemos utilizar porque no tiene una adecuada penetración al riñón, pero podemos utilizar fluoroquinolonas y trimethoprim. Sigue siendo una buena opción trimethoprim. En mi predilección prefiero usar mejor trimethoprim que fluoroquinolonas, porque epidemiológicamente la resistencia a fluoroquinolonas en México hasta los últimos estudios es más del 20%. Entonces, en las guías te refieren que si tienes una resistencia por arriba del 10%, te recomiendan dar una primera dosis intravenosa de cualquier cefalosporina de larga acción o de acción prolongada, o un aminoglucósido. Entonces, aquí la verdad es que tenemos más del 20% de las resistencias a fluoroquinolonas, entonces no es la primera opción. Y como segunda línea, pues tenemos ceftriaxona, podemos utilizarla, y podemos utilizar aminoglucósidos. No es mi mejor opción, pero en las guías está descrito como tal, y podemos utilizar aminopenicilinas como la ampicilina y la amoxicilina, pero siempre combinadas con un inhibidor como el ácido clavulánico, el Aztreonam, porque en forma individual no son eficaces. Lo mismo, aquí las indicaciones son básicamente igual, tratar de desescalar lo más rápido posible con base al antibiograma o al urocultivo, tratar de cambiar de intravenoso a vía oral, y aquí las duraciones de manera general son esquemas más largos. Sin embargo, se ha visto que en pacientes que tienen una dosis inicial intravenosa, ya sea de la fluoroquinolona o de una cefalosporina o un aminoglucósido, y después cambiamos a la quinolona, se pueden dar tratamientos cortos de hasta 5 días, algunos hasta 7, pero si solo utilizamos cefalosporina o trimethoprim, los esquemas pues ya van de 10 a 14 días. No hay evidencia
que avale el que demos un esquema más corto y que este efecto sea benéfico para el paciente. Entonces, los únicos donde podríamos utilizar un esquema cortado serían en los donde utilizamos las fluoroquinolonas. Ahora, las infecciones asociadas a catéter, aquí va muy de la mano en la gravedad del paciente y la infección en qué nivel está. No necesariamente por ser una infección asociada a catéter tiene que ser una pielonefritis, puede ser también una cistitis. Entonces, si es una cistitis y el paciente no tiene datos clínicos de gravedad, podemos utilizar el mismo tratamiento que utilizamos para una infección de vías urinarias no complicada, una cistitis no complicada. Pero si el tratamiento, si los síntomas del paciente ya tienen mayor gravedad o ya encontramos datos que apoyan que es una infección de vías urinarias alta, pues entonces tenemos que tratarlo como una pielonefritis. Entonces aquí va a ir muy de la mano de los síntomas, de la gravedad primordialmente y en dónde esté localizada la infección. Okay. Aquí va de los cambios que podemos tomar a diferencia de los que no está asociado a catéter es la resolución de los síntomas y va muy encaminado a la duración del tratamiento. Va a ser exactamente igual. En pacientes que remiten rápido, pues obviamente podemos retirar el tratamiento más rápido. Y en aquellos en los cuales los síntomas persisten o es una pielonefritis asociada a catéter, pues entonces ahí tendremos que dar un tratamiento mayor. Ahora, esto es muy importante. Pacientes que tengan infecciones de vías urinarias, hombres, que no tengan ninguna alteración estructural ya conocida, tenemos que poner como un foquito rojo porque no es frecuente, ¿ok? Aquellos que tienen estos diagnósticos van a estar muy frecuentemente asociados a piedras en el riñón, a estenosis o a crecimiento prostático. Y algunos otros síntomas, algunos otros diagnósticos que dan los mismos síntomas urinarios son aquellos que tienen prostatitis o epididimitis o incluso infecciones de transmisión sexual. Entonces eso es un poquito rojo, ¿no? Pues bueno, ¿cuáles son los mensajes que me gustaría como recargar? Los urocultivos no se deben de pedir de manera rutinaria, siempre tienen que ser basados en una sospecha clínica. Siempre debemos darle la importancia a una bacteriuria sintomática en los pacientes puntuales, embarazados y aquellos que vayan a ser sometidos a un procedimiento. En pacientes que tienen una infección no complicada, dar cursos cortos de antibióticos y tratar de dar antibióticos vía oral. Siempre que tengamos un hombre con una infección de vías urinarias, pensar en alguna otra patología como las que acabamos de mencionar. Y tratar de dar cursos, incluso en pielonefritis, lo más corto posible, con base a la mejoría de los síntomas del paciente. Y siempre, cuando prescribamos un antibiótico, pensar en una optimización del antibiótico y pensar que ese antibiótico no es nada más para este momento, sino va a repercutir no nada más en nuestro paciente, sino en el resto de las personas que están en contacto con nuestro paciente que pudieran ser colonizados por esta bacteria. Entonces, estos son como que los puntos que más debemos que yo quiero que se lleven a su práctica clínica, que son como los que deberíamos de tener presentes cada vez que vemos un paciente con este tipo de patologías. Eso es todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Si tienen alguna duda, pregunta, lo pueden escribir en el chat. Nosotros se lo leemos. Bueno, yo mientras, ay, perdón por la voz, pero ando bien disfónico, ¿no? Mientras voy a aprovechar para preguntarte, doctora, veo muchos que les ponen pues la necesidad de catéter en pacientes hombres por hiperplasia prostática, en lo que les hace una RTU o algo así. Pero les dejan el antibiótico así diario, pues me ha tocado ver que meses inclusive, aun cuando en los egos salen normales y ahí por indicaciones de segundo nivel, en nuestro caso, pues se lo seguimos dando, pero ¿qué tan bien está eso realmente? Sí, digo, es una
Perdón. Es una lucha que también nosotros vivimos, incluso en pacientes hospitalizados que son sometidos a algún procedimiento, porque las profilaxis se vuelven eternas. Entonces, perdón, no está indicado. Incluso pacientes que tienen un catéter y que ya tienen diagnosticado o que tuvieron una infección de vías urinarias reciente y que incluso puedan tener el peor monstruo en el urocultivo, no está indicado dar tratamiento si no tiene síntomas, si no va a ser sometido a ningún otro procedimiento. O sea, si el paciente ya fue sometido a una resección de próstata, antes de haberse realizado la resección, si ya tenían el antecedente de haber tenido un urocultivo positivo, se debió haber dado profilaxis. La profilaxis se da con base en el urocultivo. Es decir, un ejemplo, tienes un paciente de 58 años que ya tenía antecedente de una E. coli ble en el urocultivo, que estaba resistente a cefalosporinas y solo tenías como opción piperacilina tazobactam, ¿no? Entonces, el paciente no tiene ningún síntoma, pero lo van a someter a una resección transuretral. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En ese caso está indicada la profilaxis. No va a ser la profilaxis habitual que das en un paciente con cefalosporina de segunda o de primera generación, dependiendo de la disponibilidad, porque este paciente ya tiene una E. coli ble que está resistente a cefalosporinas. Entonces, lo que das es una profilaxis antes de la resección o del procedimiento quirúrgico, que en este caso, si la opción terapéutica más viable es piperacilina tazobactam, pues le das piperacilina tazobactam. Le das una dosis 24 horas antes, el día del procedimiento 30 minutos antes del procedimiento y una dosis después, y ya. Si el paciente no tiene ningún otro síntoma ni ningún otro dato que pudiera responder una infección de vías urinarias, ya, aunque siga saliendo del urocultivo con una E. coli ble, tú ya no le das tratamiento, ¿ok? Otro caso muy semejante son los pacientes que tienen litos renales. Tienen litos renales, van a ser sometidos a una litrotipsia, donde teóricamente o de manera esperada no tendríamos por qué tener pérdida de la solución de continuidad de la mucosa, pero ya tiene antecedente que tiene una E. coli, ¿no? Entonces, en ellos también está indicado dar profilaxis basado en el urocultivo, porque cuando se rompe el lito, hacen bacteremias. Y eso puede generar que puedan presentar, pues incluso hasta una urosepsis, ¿no? Aunque el paciente no tenga síntomas. Entonces, son puntos que en ocasiones a veces con los pacientes, con los médicos que los intervienen, lo dicen, no, pues mejor más tiempo porque no vaya a ser. Pero no, o sea, la indicación son así, ¿no? O sea, un día antes, en el día del procedimiento, y un día después, valoras, si no tiene ningún otro dato, ya no das más tratamiento. Aquí tenemos varias preguntas. La primera es muy parecida a la del doctor. ¿En pacientes con catéter fijo se debe dar algún antibiótico de forma empírica para evitar infecciones? En ocasiones nos llegan referidos de segundo nivel con nitrofurantoína por meses. Es lo que acabamos de explicar. ¿Se debe considerar cambio antibiótico en pacientes con IBU que remitió después de tratamiento y vuelven con síntomas urinarios en 1 o 2 semanas? ¿Sería conveniente usar el mismo previo o vale la pena considerar la otra opción? Ok, a ver, no sé si entendí bien. Entonces, el paciente tuvo una infección de vías urinarias, se le hizo un urocultivo, salió que, o sea, sí era sensible al tratamiento que se le dio y regresa en 2 semanas nuevamente con los síntomas. No mencioné urocultivo, pero sí, algo así. Ajá, para poder saber que eras, bueno, si responde, hay una indicación en donde, y es principalmente en las fluorquinolonas, en pacientes que hayan tenido previamente, en los últimos 3 meses, tratamiento con fluorquinolonas, no se recomienda volver a dar fluorquinolonas, ¿ok? Pero esto va más encaminado a pacientes que fallan a tratamiento, no en pacientes que resuelven. Entonces, si el paciente resolvió con tratamiento, y más si fue un tratamiento corto o un tratamiento sin complicaciones, el paciente se le quitaron los síntomas luego, pero otra vez vuelve a hacer síntomas urinarios, no hay ningún problema en repetir el antibiótico.
no está como tal la recomendación de si regresa con los mismos síntomas, o sea, si recae con la infección de vías urinarias, si dar el tratamiento, porque aquí va muy de la mano. Si el paciente remite síntomas y no hay ninguna otra razón para pensar que es la misma infección o que hubo nuevamente, hubo una falta de curación, podemos volver a usar el mismo antibiótico. Aquí más que nada va a ser el hecho de que a veces nos da un poquito de escozor porque dices, es que es la misma bacteria, entonces no la maté. Recordemos que muchas de las bacterias que tenemos en las infecciones de vías urinarias son de la microbiota de la vía urinaria. Entonces, puede estar presente, pero no necesariamente estar generando la infección. Y ahí va mucho de la mano por el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, en ocasiones esto lo genera el mismo antibiótico, porque pues obviamente no nada más mata la mala, mata a otras que generan o que frenan el crecimiento de estas. Entonces ahí va más de la mano con estabilizar la flora de la vía urinaria, ¿no? Okay. Tenemos otra. En embarazada de rutina, ¿amerita urocultivo de control? Urocultivo de control, ¿estamos hablando después de haber dado tratamiento? Probablemente sí. Ok, sí amerita urocultivo de control y principalmente en pacientes, o sea, no es tanto urocultivo de control después de darle tratamiento, sino se tiene que hacer de forma seriada, porque en ellas sí va a haber necesidad de tratar la bacteriuria asintomática. Entonces, si la paciente tiene resolución de la infección con el tratamiento, pues no le voy a pedir un urocultivo, pero en las consultas de manera habitual, ya establecida, se tiene que estar pidiendo los urocultivos por este problema, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Podría hablar respecto a la flora bacteriana de vía urinaria, ya que depende del laboratorio, se reportan múltiples bacterias que no son necesariamente infecciosas y más cuando no hay síntomas? Las más agresivas a tratar, además de E. coli, ¿cuáles serían? Bueno, es que en la vía urinaria podemos tener podemos tener en cualquier tipo de enterobacteria, ¿sí? Desde pseudomonas hasta una E. coli, podemos tener enterococos fecalis, enterococos faecium. O sea, hay muchísimos microorganismos que pues son habituales de la flora urinaria. Aquí lo que, se debería de estandarizar principalmente, permítame porque creo que me voy a quedar sin pila. Listo. Lo que debemos de puntualizar principalmente son los síntomas, ¿no? Sería excelente que todos los laboratorios estuvieran sensibilizados en cuál es la flora habitual y cuál es no reportar. O sea, hay laboratorios que tienen bastante experiencia, que saben, ¿sabes qué? Esto no hay que reportarlo porque no, por decir, como hay ciertas bacterias como el Ureaplasma urealyticum, que es una bacteria habitual de la vía urinaria y no se trata. Y hay laboratorios que no te la reportan porque es flora habitual o te la reportan como flora habitual de la vía urinaria. Pero hay otros que no, que te reportan todo, incluso hasta cosas que dices, ¿cómo va a ser? No puede ser, o sea, o cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Aquí va muy hablar de la microbiota de la vía urinaria, pues es extenso porque sí son muchas bacterias, pero lo que va a pautar principalmente son los síntomas. Entonces recordemos, si así sea la bacteria más mala, si el paciente no tiene síntomas, no la vamos a tratar, excepto en las dos excepciones que les acabo de comentar. Entonces de ahí partimos, ¿no? Si el paciente no tiene síntomas y así me llegue con una pseudomonas resistente a todos los carbapenémicos y así un monstruote, pues qué bueno que no tiene síntomas, porque pues va a ser un problema. Incluso a veces es hasta un problema buscar un antibiótico que darle, porque está resistente a todo. Entonces, eso es lo que primero tenemos que ver. Si el paciente no tiene síntomas, no nos quebremos la cabeza. Hagamos como que no existe el urocultivo y tengámoslo ahí en el récord del paciente por si en algún momento se va a someter a algún tratamiento o si en algún momento llega a tener síntomas, pues ya tenemos el antecedente, ¿no? Pero si no, no verlo, porque a veces nos quebramos más la cabeza en buscar un antibiótico que de algo que no necesitamos tratar. Ahora, algo muy frecuente es pacientes posmenopáusicas con síntomas urinarios y que están con síntomas urinarios y síntomas urinarios, entonces dices, bueno, le voy a mandar a hacer el urocultivo porque pues, está con síntomas urinarios, ¿no? Y resulta que crece algo, ¿no? Le das tratamiento
y resulta que sigue con los síntomas urinarios. Entonces, ahí va más de la mano con alteraciones o síntomas de disuria asociados a cambios hormonales de la mucosa, ¿no? Entonces, es muy importante que individualicemos a cada paciente, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta. En pacientes femeninos con cuadros repetidos de solamente disuria intensa, sin fiebre y otros síntomas, repite los cuadros cada 4 a 5 meses aproximadamente. ¿Recomienda dar antibiótico o primero hacer urocultivo? No, un paciente, cualquier paciente que te llega con un síntomas urinarios y que tienes la ventaja o la suerte o la posibilidad de poder tener un ego, y ese es el diagnóstico de una infección de vías urinarias, y te vuelve a llegar en el segundo cuadro, estás obligado a pedir un urocultivo, porque ya es el segundo cuadro de una infección urinaria. Entonces el paciente te está empezando nuevamente, aunque no tenga ningún otro dato de alarma, te está regresando por síntomas clínicos. Entonces, siempre cuando tengo un cuadro de por y el mismo efecto. Hola. ¿Sí me escucha? Se le cortó un poquito se fue el internet de la doctora. Bueno, Ya, ¿me sí oye? la escuchamos, sí. Ok, a ver, déjame, voy a ver si puedo. Solo el video como que se trabó. Ok. Así, si quieres, cierra la cámara, ¿no? Listo. Ok. Entonces, no sé si quedó claro la última pregunta. Yo no alcancé a escuchar mucho, se cortó un buen ratito. Ok. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Sí, ok, bueno, como aquí lo importante es eso, o sea, paciente de primer cuadro de infección de vías urinarias, podemos incluso no tener el examen general de orina y tratarlo como una infección de vías urinarias, pero si el paciente regresa con otro cuadro, un segundo cuadro de infección de vías urinarias en los siguientes 3 meses, estamos obligados a hacer un urocultivo. Entonces, si el paciente ya está teniendo cuadros de repetición, no es que sea si le pedimos o no, o sea, ahí ya le tenemos que pedir un urocultivo. Si son más de 6 meses entre un cuadro y otro cuadro, la verdad es que no tiene mucha indicación. Pero si son menos de 3 meses en la repetición de los cuadros, sí tenemos que pedir urocultivo en el segundo cuadro. Ok. Tenemos una última pregunta. ¿Recomienda el uso de fenazopiridina para síntomas? Para síntomas, sí, de hecho, pues es de las opciones que tenemos como para mejorar o estabilizar la flora urinaria, porque tiende a acidificar la orina, ¿no? O alcalinizarla, dependiendo de cuál sea el espectro. Entonces, sí es una buena opción. A ver, la verdad es que es muy incómodo para los pacientes la disuria, o sea, esa urgencia de ir al baño de manera frecuente es de lo que más se quejan, ¿no? Y entonces, en ocasiones, por decir, cuando les damos un esquema, pongámosle, ¿no? En los esquemas más frecuentes, levofloxacino, una vez al día, pues dice el paciente, no, pues es que eso no me va a quitar los síntomas, o sea, de aquí a que me haga efecto el tratamiento, no me lo va a quitar, deme algo más fuerte. Entonces, sí está completamente justificado dar fenazo. Y principalmente también en los pacientes que la principal molestia es la disuria, porque en ocasiones hay pacientes que solo te llegan con fiebre. Entonces ahí sí, cuando los síntomas urinarios irritativos son muy evidentes, adelante, podemos utilizar con toda libertad la fenazo. Ok. Al parecer ya no tenemos más preguntas. Si no tenemos más dudas, le agradecemos a la doctora América Serrano por su excelente ponencia y le damos las gracias y le esperamos en una nueva sesión próximamente. Muchas gracias, aquí estaremos. En las veces que me inviten, aquí estaremos. Ok, muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.